Les anuncio que con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Repito, España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa. El día 22 de abril de 2025 se recordará en el futuro como hoy se recuerda el infame 2 de septiembre de 2011, cuando el PSOE y el PP votaron de la mano en el Congreso de los Diputados para reformar el artículo 135 de la Constitución al dictado de los hombres de negro de la Troika. Si aquel día, hace ya casi una década y media, el bipartidismo se puso de acuerdo para blindar los beneficios de la banca y encaminó a España a los largos y crueles años de la mal llamada austeridad, si aquel pacto de élites contra la gente trabajadora insertó a nuestro país en una trayectoria estructural que afectaría a todos los ámbitos de la vida, el anuncio solemne del presidente Sánchez en Moncloa este martes supone una decisión del mismo calado, esta vez dirigiendo la proa del navío hacia el régimen de guerra. Y que nadie se llame a engaño. Aunque el PP haya salido a tocar las maracas habituales del burdo juego de máscaras del sistema de turno y haya criticado al gobierno por haber tomado esta decisión, cualquier colegial de primaria sabe perfectamente que los de Feijóo están completamente de acuerdo con el aumento exacerbado del gasto militar. Y si no, bueno, que se lo digan a Pablo Casado, cuyo fondo buitre armamentístico ha recibido más de 70 millones de euros del dinero público del gobierno de Pedro Sánchez. Del mismo modo que injertar los intereses de la banca alemana en la Carta Magna española supuso brutales recortes en los servicios públicos y la desposesión de millones de familias en nuestro país, el aumento de más de 100.000 millones de euros en un solo año para la industria de la guerra tendrá consecuencias equivalentes, aunque el presidente lo niegue. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo este fin de semana en una entrevista para el periódico conservador El Mundo que el aumento del gasto militar, el más grande en la historia de España, ha llegado para quedarse. Dicho de otra forma, el gasto militar se puede aumentar, pero no se puede reducir. Para entender lo que significa esto, conviene pensar sobre el total del gasto militar que ya ha comprometido el gobierno de Sánchez, un 2% del PIB, algo más de 33.000 millones de euros. Vamos con las matemáticas. Si tenemos en cuenta la cuantía total de los últimos presupuestos aprobados, aproximadamente 486.000 millones de euros, pero restamos de esa cantidad las partidas que a priori no se deberían poder tocar, como pensiones, intereses de la deuda, las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, o los gastos de funcionamiento de seguridad social o prisiones, por ejemplo, pues llegamos a la rápida conclusión de que el Estado central apenas dispone de unos 110.000 millones de euros en epígrafes que podríamos calificar como los modificables. De esas partidas que incluyen la inversión estatal en infraestructuras, investigación, sanidad o educación, el gasto militar comprometido para 2025 supone 1 de cada 3 euros. Aunque el presidente ha dado su palabra de que no va a tocar ni un euro de inversión social para poder alcanzar la cifra del 2% del PIB, bueno, es fácil comprender que un desembolso equiparable al total del servicio anual de la deuda pública o 10 veces superior a la inversión estatal en materia de vivienda, un desembolso que además se asume como políticamente intocable, pues compromete muy seriamente todo el resto de la actividad económica del Estado durante este año y, ojo, también en los años futuros. Si la extrema derecha ya estaba creciendo en España y en la Unión Europea, ahora que sus élites políticas, económicas y mediáticas han decidido transitar a un régimen de guerra, su crecimiento pues será sin duda aún mayor. Con la rueda de prensa solemne de ayer, 22 de abril de 2025, el gobierno de Sánchez se ha convertido oficialmente en el gobierno de la guerra y cualquier actor político mínimamente progresista o de izquierdas que permanezca a su lado puede acabar rápidamente incinerado. Eso decíamos hoy en el editorial del diario Red. Y hoy vamos a hablar del histórico aumento en gasto militar del gobierno español más progresista de la historia. Arrancamos. La base. Cañones, mantequilla,
Manu, ¿qué cuenta la prensa hoy del anuncio del presidente? ¿Qué cuenta la prensa? Bueno, en primer lugar, no cuenta mucho, porque hay otro episodio que está sucediendo en el mundo que está acaparando todos los focos mediáticos y que todos y todas sabemos cuál es. Si no, bueno, pues luego vamos a explicarlo también. Y los que sí hablan, pues veremos en qué términos lo hacen, no se lo pierdan. Ina Finogénova, ¿tú creo que nos llevas de nuevo Bueno, a os llevo a Ucrania, os llevo también a Londres, donde hoy se tenía que celebrar una reunión clave para la resolución de este conflicto, pero se acaba de suspender y quizás ese histórico rearme de Europa tiene algo que ver, porque hay más ganas de sostener esa guerra con amenazas imaginarias que ganas de resolverla, ¿no? Y precisamente de rearme hablaremos hoy también gracias a la presencia de Olga Rodríguez, periodista y analista internacional. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Pedro Sánchez anunció ayer un aumento del gasto militar de más de 10.000 millones de euros, 10.471 millones de euros concretamente. Un gasto extraordinario en defensa comunicado ayer tras el Consejo de Ministros y con una meta clara, cumplir con el objetivo de invertir el 2% del Producto Interior Bruto en gastos militares siguiendo el mandato de la OTAN y de la Unión Europea y su plan de rearme, claro. Estos 10.471 millones equivalen, por ejemplo, a financiar la construcción de 50 hospitales nuevos de tamaño medio, a un costo estimado de 200 millones de euros por hospital, o cubrir el coste anual de 100.000 profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, etcétera, con un salario medio bruto de 100.000 euros. Decir esta obviedad, esta comparación que dice nuestra compañera Ina, no es un argumento populista, aunque algunos quieran colocarnos ahí. Es una verdad incómoda que va a marcar el destino de nuestro país para atarlo a un futuro de militarización y de doctrina del shock. La promesa de Sánchez era llegar a ese 2% de gasto militar gradualmente hasta alcanzarlo en 2029, pero ha pisado el acelerador tal y como le exigían las presiones desde Bruselas y la Alianza Atlántica y desde Washington. El plan Rearm Europe que anunció Ursula von der Leyen prometió movilizar 800.000 millones de euros en toda la Unión Europea y claro, de algún sitio habrá que sacarlos. Hace solo 6 días la visita del ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, a Washington tras el paso de Pedro Sánchez por China concluyó con un claro recado desde Estados Unidos: aumentar el gasto militar. Pues dicho y hecho, presidente Trump. La comparecencia de Sánchez comenzó con ese anuncio de los 10.000 millones de euros y el resto de la misma fue, la verdad, una serie de excusatio non petita, accusatio manifesta, o sea, de argumentos para justificar, para envolver una decisión que probablemente va a marcar ya de forma inexorable esta legislatura y también la posición española ante este escenario de rearme mundial. ¿Se acuerdan ustedes de esa vieja dicotomía, esa disyuntiva sobre cañones o mantequilla? Bueno, en realidad es un debate también muy viejo sobre en qué gastar el dinero público, porque el dinero público es finito. Pero parece que en España ni siquiera habrá este debate porque este gasto anunciado se ejecutará sin someterlo a control parlamentario. Así que preparen la mantequilla porque nos meten los cañones. En la cumbre de la OTAN de 2014, Estados Unidos exigió un aumento del gasto militar hasta alcanzar un 2% del PIB a los Estados miembros. En la cumbre de 2022, la que se celebró en Madrid, se aceleró el proceso y llegamos así a 2025, donde ese objetivo del 2%, que por cierto, según los estudios del Centre de las ya se superó hace tiempo en España, pues resulta que ya ni siquiera es el umbral deseable. Trump pide ahora hasta un 5% del PIB en gasto militar y Rutte, secretario general de la OTAN, ya avanzó que exigirá el 3%. Son cifras tramposas, ya saben. Las estimaciones más conservadoras, como el Instituto Elcano, reconocen que España ha duplicado la partida destinada al Ministerio de Defensa en los últimos 10 años, de 2014 a 2024. Pero sabemos que el gasto militar afecta a otros muchos departamentos dentro de los presupuestos del Estado. Desde el Centre de las aseguran que si se reconocieran todos los gastos militares reales repartidos en diferentes ministerios, el porcentaje del PIB destinado a gasto militar ya estaría por encima del 2%. Las mentes más brillantes de la Secretaría de Comunicación de Moncloa, suponemos, y el gabinete de crisis de Blue Sky están intentando encontrar un espacio argumental que sirva para justificar que un gobierno progresista ha decidido entregarse al rearme, a la doctrina del shock y al dictado del atlantismo neoliberal. El primer argumento, que ya habrán escuchado ustedes a menudo, lo repetía también ayer mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Vean. En ningún caso estos recursos, estos 10.000 millones, se pudieran haber dedicado a otro tipo de política y en ningún caso compiten con el gasto social, todo lo contrario. Bueno, de momento creernos esto es un acto de fe.
Pareciera que nos quieren hacer pensar que estos 10.000 millones salen pues de lo que te sobra en el cerdito de tu hucha al final del año o lo que encuentras en los bolsillos del abrigo después del invierno. Pero aparentemente serán remanentes de fondos europeos Next Generation que estaban destinados a la recuperación post-pandemia, se acordarán. O sea, fondos que no se han ejecutado como deberían, si es que sobra dinero. O bien saldrán de lo que se ha ahorrado el Estado durante el último ejercicio, o bien parecería de los presupuestos que no se han llegado tampoco a ejecutar anualmente. Técnicas presupuestarias aparte y con toda la ingeniería contable que necesitará Hacienda para pintar, como suele decirse, ese gasto extraordinario dentro de los presupuestos generales del Estado, el hecho es que no está bien tomar a la gente por idiota. Si existen unos remanentes de dinero público que no van a invertirse en política social, entonces de facto se está eligiendo invertir ese remanente en gasto militar en vez de hacerlo en sanidad, educación, medio ambiente. Sacas de un sitio y lo metes en otro, evidentemente. Prioridades. Otro argumento, ya saben, es el de armarse para la paz. Y no es la primera vez en la historia que leemos esto. Spoiler, cuando un Estado financia el esfuerzo bélico, alimenta la carrera armamentística y el rearme masivo, lo que obtiene es guerra. Recuerden agosto de 1914, cuando los socialdemócratas alemanes votaron a favor de los créditos de guerra en el Reichstag, rompiendo el ideal internacionalista de la Segunda Internacional y sentando las bases para una economía de guerra que priorizó la producción de armamento. Ya sabe cómo acabó aquello. El legado de militarización contribuyó al rearme también en el periodo de entreguerras y allanó el camino a la Segunda Guerra Mundial. Y el resto de la historia, bueno, pues es eso, precisamente, historia. Otro argumento usado a menudo es el que afirma que el rearme no es tal porque solo una parte de la partida presupuestaria se destinará a armamento propiamente dicho. De hecho, según Pedro Sánchez, solo una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término. Tradicional. De nuevo, trampa. ¿Qué son los software de espionaje, por ejemplo? ¿Qué es la inteligencia artificial destinada a fines militares? ¿Qué son los drones? Un 31% de estos 10.000 millones será para mejorar las telecomunicaciones y los sistemas de ciberseguridad y un 19% para adquirir lo que llaman nuevos sistemas de defensa. Esto es, tecnologías para la guerra, mucho más valiosas incluso que las balas. Solo un 17% de esos 10.000 millones anunciados por Sánchez irá destinado a emergencias y desastres naturales. Si tienen ustedes en cuenta que la Dana en Valencia ha tenido un coste estimado de 4.044 millones de euros, según la Plataforma de Adaptación al Cambio Climático de España, pues algo no cuadra. Como tampoco cuadra el argumento de que un aumento en gasto militar es una oportunidad para generar empleo, otro clásico de los socialdemócratas alemanes del 14 y los de hoy. Ni las guerras de hoy son tampoco las de hace medio siglo, ni tampoco las fábricas, ni la industria. Vamos, que no imaginen que Infojobs se va a llenar de ofertas para ser el encargado de la fábrica de munición de tu pueblo, ni tampoco es que hagan falta tantos pilotos de dron en un mercado que está muy robotizado. Un reciente estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo desmiente este punto, que el sector militar y espacial es de hecho bastante poco significativo en la estructura económica europea, unos 485.000 empleos en todo el continente. Si ven ustedes el gráfico, es ese puntito azul muy pequeñito en el total del empleo de los y las europeas. La mayoría de los trabajadores de la industria militar además son un perfil muy concreto, hombres altamente cualificados, perfiles que se sacan de otros sectores, se trasladan, es un trasvase de trabajadores. El mismo estudio señala además que gastar en salud, educación, energías limpias o infraestructuras crea muchos más empleos que el gasto militar y además son mucho más diversos a la hora de emplear diferentes tipos de trabajadoras y trabajadores. Además, la innovación militar tiene un impacto muy limitado y tiene mucha menos transferencia al sector civil que al revés, es decir, que en realidad lo que hace es utilizar al sector civil en su beneficio. Así que luce que los únicos empleos que de momento está generando esta industria de guerra son los mercenarios a sueldo que les contábamos ayer que van a morirse al frente. A no ser, claro, que sean ustedes, pues no sé, los dueños de Santa Bárbara, Navantia, Indra o Airbus, que concentran el 75% del sector, o igual consejeros de Hyperion Fund, el fondo de capital riesgo del PP, Pablo Casado, y del sobrino de la presidenta del Banco Santander, que se ha beneficiado de 73 millones de euros de crédito público y ha levantado 150 millones de euros de beneficio solo este año. No creo yo que tengamos muchos CEOs entre nuestros oyentes, pero oye, nunca se sabe. Y aquí es donde aparece de nuevo la falacia de que necesitamos más que nunca una arquitectura de seguridad europea propia y autónoma. El argumento de una Unión Europea sólida, que no dependa de los Estados Unidos, de Trump, y que pueda defenderse de la amenaza rusa, es el más repetido en las cabeceras de la progresía. Seguro que lo han escuchado. No sé, Manu, no sé, Rick, parece falso. Ya hemos visto que Europa tiene una dependencia histórica de Estados Unidos y una línea
alineamiento absoluto con sus intereses geopolíticos, aún incluso a costa de nuestra propia seguridad y de nuestro propio bienestar y convivencia y vecindad. Balcanes, Libia, Irán, Irak, Afganistán, Ucrania, en fin. Los 27 han recurrido al mercado exterior antes que a sus propios aliados europeos. El 78% de las compras realizadas por los Estados miembros europeos en defensa en los años 22 y 23 se hicieron fuera de Europa, el 80% de ellas a Estados Unidos. Y según el CIPRI, el Instituto Internacional de Estocolmo, las exportaciones de armas de Estados Unidos a los Estados miembros de la Unión Europea se triplicaron en el periodo 2020-2024. Vamos, que no hay autonomía estratégica posible y mucho menos económica ni tecnológica con estos mimbres, solo hay que seguir el rastro del dinero. En tan solo unos años, gracias a la presión sustancial de la industria de armas y de seguridad europeas, han avanzado la militarización de la Unión Europea a un ritmo preocupante, pero eso no ha hecho a Europa ni más segura ni más pacífica, sino más bien todo lo contrario. Primero cambiaron los discursos y ahora lo hace la financiación para dar prioridad a una militarización que no garantizará la paz, sino todo lo contrario, ni abordará las causas estructurales de los conflictos armados del presente. Y eso se ve muy bien con un ejemplo que ya mencionábamos antes. Ese fondo de inversión que decía Ina, Hyperion, dedicado a la defensa, o bueno, eufemísticamente hablando, dicen que hacen inversiones en tecnologías duales de seguridad, de infraestructuras críticas y de soberanía tecnológica. Bueno, pues este fondo, el de Pablo Casado, tiene en su comité asesor internacional al expresidente, primer ministro de Dinamarca, el secretario general de la OTAN y presidente del grupo de trabajo de Ucrania, Anders Fogh Rasmussen, se acordarán de él. También está la exministra de Defensa, Asuntos Exteriores, Justicia e Interior francesa, Michelle Alliot-Marie, la ex subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Globales, la republicana Paula Dobriansky, o el senior advisor de Rothschild, Richard Horowitz. Estas son las mismas personas, los mismos poderes, los mismos intereses que hoy les dicen a ustedes que hay que rearmarse contra el enemigo y que hay que hacer sacrificios de guerra en nombre de la paz. Gracias, compañero. Porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos, y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Teresa Cebrián, Teresa Pablo Moto. Sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades. Creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Manu Levin, vamos allá. Vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Traslado del féretro del Papa. El funeral de Francisco, lógicamente, en bucle en todas las televisiones de España, frente a cero protagonismo de una de las decisiones políticas más importantes de la historia de España, el mayor aumento del gasto militar de nuestra historia por orden de Estados Unidos y de la OTAN en un contexto en el que el mundo se desliza hacia la guerra. No se puede acusar al perro de no haber escogido un buen momento para gastarse 10.000 millones de euros detrás de los trabajadores y de las trabajadoras en partidas militares, justo cuando todo el planeta está pendiente de la muerte del Papa y los especiales desde el Vaticano copan las emisiones televisivas. El presidente del gobierno nos impone definitivamente la carrera militarista sin presupuestos generales del Estado y sin pasar por el Congreso. Así es más fácil mantener en un segundo plano, ¿no?, en este momento, una decisión de tal calibre, nunca mejor dicho, y que va en contra, pues, de cualquier planteamiento mínimamente progresista. Porque esa es la actitud tanto gubernamental como mediática, y en particular, lógicamente, en la progresía mediática afín al PSOE. Perfil bajo con este anuncio, no, lo siguiente, perfil bajísimo sobre la militarización impuesta por Pedro Sánchez. Fijaos, por ejemplo, en El Plural, el digital de Angélica Rubio, que fundó tras trabajar como responsable de comunicación con el gobierno del PSOE en la época de Zapatero. Esta mañana entré en su web a ver qué decían de todo esto, ¿no?, y me encontré con un panorama pues que a estas alturas quizá no sorprenderá a nadie, a pesar de ser un verdadero escándalo desde cualquier punto de vista periodístico. La primera noticia era el Papa, después Mazón, el juez Peinado, Ayuso, una concejala de Bienestar Animal que fue a los toros, Moreno Bonilla. Ahí llega recién, saquen la lupa, un breve en segundísimo plano sobre el rearme de Sánchez, para después continuar con Trump y Harvard, el Día del Libro, el Albatros Negro, el Premio Nadal, la previsión del tiempo, Chenoa
CaixaBank, el Puente de Mayo, un bello pueblo de Asturias. Claro, es muchísimo más relevante la historia de una concejala de Benalmádena que fue a ver una corrida de toros que el mayor aumento de gasto militar de la historia. ¿Dónde va a parar? A mí me interesa más. Y Chenoa. Se ve que a la progresía mediática, por lo que sea, pues no le interesa resaltar una decisión que supone el fin de todo carácter progresista que pudiera quedarle a este gobierno. Por lo que sea, ¿verdad? Perfil bajo no. Lo siguiente, y eso no es lo peor. Veamos los que son, tirando del hilo también de lo que contaba antes Tugasti, los que son algunos aspectos del discurso cuando la progresía mediática sí que trata el tema. Antes, un pequeño flashback. Radio Televisión Española, 29 de marzo, hace menos de un mes. La administración Trump pide a España que aumente el gasto en defensa en su primer contacto oficial. Os quería leer esto por si a alguien se le había olvidado, ¿no?, que todo esto es una orden de Donald Trump a Europa, una orden que ha dado prácticamente cada vez que ha tenido un micrófono delante desde hace ya muchos meses. El País, por ejemplo, pieza de finales de enero. Trump exige un gasto en defensa del 5% a los países de la OTAN y acusa a la Unión Europea de injusta con Estados Unidos. Donald Trump ha pedido a los países de la OTAN que eleven el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. Así lo ha expuesto en el foro de Davos, donde ha realizado su primera intervención internacional desde que tomó posesión como presidente de Estados Unidos, y podríamos encontrar muchísimas noticias como esta yendo para atrás en la hemeroteca, insisto, porque Trump lo ha dicho y repetido hasta la saciedad, ya incluso desde mucho antes de tomar posesión, que está decidido a exigir a los países que forman parte de su área imperial que paguen más tributos para mantener el ejército imperial, al igual que hacía el César con las provincias del Imperio Romano. La última vez que Estados Unidos le exigió esto a España fue hace solo 7 días. El ministro de Economía, como les decíamos, de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, viajó a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y lo primero que le dijeron fue: Carlitos, me aumentas ya el gasto militar. Más gasto militar, Carlitos, que el imperio no se mantiene solo, y así lo recogieron los medios de comunicación, incluida la progresía mediática. El País, 16 de abril, semana pasada. Washington reclama a España más gasto militar y eliminar la tasa Google en un duro y frío resumen de la reunión con Cuerpo. Bueno, ¿por qué os recuerdo todo esto? Porque hay un nombre propio que es imposible encontrar hoy en ninguna pieza de la progresía mediática sobre el anuncio de Sánchez de aumentar en 10.000 millones de euros el gasto militar en España. Fijaos, por ejemplo, noticia en eldiario.es. Sánchez anuncia un aumento de 10.500 millones de gasto en defensa para cumplir los compromisos de la OTAN. ¿A quién le puede parecer mal que se cumplan los compromisos, no? Pero, ok, no voy a eso. ¿A qué voy? ¿Sabéis qué palabra de 5 letras no aparece ni una sola vez en todo el texto de la pieza? Trump. Así que quien está dando esta orden a Pedro Sánchez es Donald Trump, y así se evidenció por enésima vez hace solo una semana en la visita de Cuerpo a Washington. Trump ordena y Sánchez obedece, pero las informaciones sobre el anuncio de Sánchez en la progresía mediática se evita mencionar a Trump. Vaya. Hay que mantener, ¿no?, lo de que Sánchez es el antagonista de Trump en el mundo y que está girando hacia China y demás pamplinas. Lo mismo en El País, pero con más recochineo, porque atención a este titular. El País: España, gasto militar y la OTAN. Guía con todo lo que necesitas comprender. ¿Y qué palabra no aparece ni una sola vez en la guía con todo lo que necesitas comprender sobre el aumento del gasto militar? Trump. Un insulto al periodismo y a la inteligencia de la gente de este país. Claro, queda un poco feo decir la verdad y lo que realmente necesitas para comprender de qué va esto, que es que Pedro Sánchez está acatando el mandato del señor de color naranja. Queda un poco feo y además omitir ese dato es imprescindible para poder mantener otro de los hits de la propaganda del rearme, que es aquello de que todo esto va de la autonomía estratégica de Europa. Editorial de hoy de El País: cambio de época en defensa. El gobierno adelanta drásticamente el aumento de gasto en seguridad para llegar al 2% del PIB este mismo año. Gasto en seguridad, cuando está demostrado históricamente que es al revés. Las épocas de militarización son épocas de guerra, no de paz. En ese término, lo decía también Zugasti, está otro ingrediente de la propaganda que hay aquí, pero a lo que iba. Las tensiones geopolíticas, la vuelta de la guerra a suelo europeo y la imperiosa necesidad de que el continente avance hacia su autonomía estratégica también en materia de seguridad, dice El País, obligan a dar un giro a la política de España en materia de defensa. Aumentar el gasto militar en el marco de la OTAN, donde manda Estados Unidos y por mandato directo de Estados Unidos, responde a la imperiosa necesidad de que Europa avance hacia su autonomía estratégica. Por favor. Como cuando pues tu padre te daba una orden, ¿no? Y la obedecías, pero decías, vale, pero lo hago porque yo quiero, autonomía estratégica. Y luego está el otro verbo que introduce el editorial del País: obligan.
todas esas cosas que os decimos obligan a un giro en la política de defensa. Vamos, que no hay alternativa. ¿Quién dirige el país? ¿Pepa Bueno o el fantasma de Margaret Thatcher? No hay alternativa. La realidad obliga el periodismo imperativo del país. Más señales de cómo la progresía mediática nos dora la píldora con el mayor aumento de gasto militar de la historia de España. Reproducción acrítica de la propaganda gubernamental que afirma que estos 10.500 millones, como estábamos contando antes, salen mágicamente pues de ningún otro sitio. Han aparecido de repente y que, como no saldrán de otras partidas presupuestarias, pues no hace falta que se vote en el Congreso. Volvamos a la pieza de El Diario. En ella podemos leer lo siguiente. Con todos estos mecanismos y remanentes, el Gobierno cumplirá su compromiso sin afectar al gasto social, ha insistido el presidente, que ha explicado que precisamente por tratarse de esas fórmulas, el plan no requerirá su validación en las Cortes Generales. Desde un punto de vista material y legal, no es necesario pasar esta asignación presupuestaria por las Cortes porque no exige ningún esfuerzo adicional, esto lo pone entre comillas, y podemos leer también, entre comillas, que, como nos comprometimos, no tocaremos ni un céntimo del gasto social para financiar este aumento de la inversión en seguridad y defensa, ni acometeremos subidas de impuestos porque mantendremos la sostenibilidad fiscal. Se ha comprometido el presidente, que ha pronosticado que el plan contribuirá a consolidar el crecimiento económico de España. Todo esto es lo que dice Sánchez, que se va a sacar 10.000 millones de la chistera sin traerlos de ningún otro lado, usando solo partidas sobrantes y redirigiendo fondos europeos, lo cual en todo caso valdría para este año, pero no para los sucesivos, por cierto. Efectivamente, todo esto es el mensaje que quiere lanzar Moncloa, el gobierno, pero uno esperaría que un medio de comunicación honesto, tras reproducir, entre comillas, esa propaganda, pues la cuestionara, ¿no? Y se preguntara, por ejemplo, lo que decía ahora mismo Irene, ¿cómo se va a mantener a lo largo de los años ese gasto militar estructural cuando ya no haya supuestas partidas sobrantes de las que rascar, como nos dicen que supuestamente se hará este año? Pero no hay nada de eso. Propaganda gubernamental, entre comillas, y a otra cosa mariposa, vigilar al poder, le llaman a esto. Luego, cada vez que se plantea cualquier medida de izquierdas, aunque represente un gasto infinitamente menor, se produce un coro mediático que dice, sí, claro, ¿de dónde va a salir el dinero? Estos rojos se creen que el dinero cae de los árboles. Pero sobre los 10.000 millones de aumento del gasto militar se ve que no hay ningún problema y nos tenemos que creer que claro que los hay de sobra y sin sacarlos de ningún otro sitio. Estaban ahí en una huchita esperando a este momento y ya. Tremendo. Más, la progresía mediática tampoco destaca en sus titulares y enfoques, como estamos viendo, el hecho de que Sánchez hace esto sin presupuestos generales del Estado y sin pasar por el Congreso. Lo incluye en este dato en el interior de sus piezas, de nuevo reproduciendo literalmente la propaganda del Gobierno, sus argumentos de por qué todos estos tediosos procedimientos democráticos no son necesarios en esta ocasión, pero no está esta cuestión en primer plano en los titulares ni en los enfoques, y cuando sí lo está, fijaos cuál es el marco. El país. Sánchez afronta sin el apoyo de sus socios ni de la oposición la hoja de ruta que la OTAN exige a España. Pobre Pedro Sánchez, que lo dejan solo y nadie lo apoya en un momento tan difícil. Qué poca responsabilidad del resto de grupos frente a la gran responsabilidad de Estado del presidente. Claro, ese es el marco, ¿no? Pobre Sánchez, que está obligado a saltarse la democracia y a imponer todo esto sin presupuestos y sin que se vote. Lo que tenéis que hacer es apoyar más al presidente. Y, de nuevo, ni una sola vez aparece mencionado el nombre Trump, que es quien da, en último término, esta orden. Gran contraste, por cierto, con los enfoques de la derecha mediática, que paradójicamente hoy informa mejor sobre esto que la progresía, aunque lo haga por puro partidismo, porque en el fondo, evidentemente, comparte con el PSOE la militarización que exige Trump, pero el hecho es que sus piezas son más útiles. El Español. Sánchez dice que pagará con remanentes la subida del gasto militar en 2025, pero no explica cómo lo hará en los próximos años. Solo este año se podrá evitar que el aumento millonario del gasto en defensa no vaya con cargo a la partida de gasto social, más deuda o subidas de impuestos. El enfoque que, como mínimo, debería manejar un medio progresista. Hay que buscarlo hoy en las páginas de El Español. Tócate las narices. Y de las mentiras flagrantes del gobierno, que decía que no compraba armamento a Israel y resulta que sí. ¿De eso dice algo El País? ¿O no cabe por lo de que se ha muerto el Papa? Claro. Sí que dice sí. El País. Interior rectifica y formaliza la compra de 15 millones de balas a Israel. Este es el titular del País. Y debajo, la coartada. La abogacía del Estado advirtió de que se exponía a pagar una fuerte indemnización si cancelaba la adjudicación del contrato de 6,6 millones. El gobierno sí comprará armas a Israel. El gobierno rectifica. Tócate las narices otra vez. Muchas gracias, Manu. En ningún caso.
estos recursos, estos 10.000 millones, se pudieran haber dedicado a otro tipo de política y en ningún caso compiten con el gasto social. Todo lo que son remanentes, o sea, por dejar claro, yo creo que el presidente del gobierno lo ha dejado claro ayer, ayer lo ha explicado ayer, cualquiera que sepa cómo se maneja un presupuesto en este país, ustedes ven las partidas que hemos hecho, ha habido modificaciones de crédito, ha habido incorporación de remanentes que no se ocuparían. Pedro Sánchez se va a gastar el dinero que debería ir destinado a la vivienda, a que nuestro país tenga un verdadero parque público de vivienda, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, en armas y defensa. El arme es un robo a la ciudadanía. Ese dinero que María Jesús Montero tenía guardado debajo de una piedra y que, por ejemplo, no había cuando había que financiar el permiso retribuido de 8 semanas para todas las familias de este país para cuidar a nuestros hijos e hijas cuando se ponen enfermos, ha aparecido debajo de una piedra en el Ministerio de María Jesús Montero o en el Palacio de la Moncloa, donde descansa Sánchez todos los días. Ese dinero debería estar dedicado a los derechos sociales de la gente. Ina Finogénova, pues ya veremos a qué va a estar dedicado, os cuento, vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. El rearme europeo, la inversión en defensa, los recortes encubiertos para hacer frente a una serie de amenazas imaginarias o impuestas desde algún país del Báltico. Todos estos esfuerzos tienen que ver con el esmero de la mayoría de los estados de la Unión Europea por mantener una guerra en el continente de la que Donald Trump parece querer retirarse, la guerra en Ucrania. Estamos en una fase muy importante de este conflicto y el asunto ahora mismo va tomando un camino algo sombrío. Estados Unidos viene con lo que, según filtraciones mediáticas, es la oferta final. ¿La tomas o apago y me voy y te quedas tú con tu guerra? La Unión Europea, como era de esperar, no la toma. No toma nada que no sea un acuerdo impuesto a Moscú, que Moscú acepte. E igual que en abril de 2022, apuesta por la guerra, con Ucrania poniendo los muertos y también a los que queden mal viviendo por culpa de esa guerra, ¿no? A ver si aguantan un poco más, ponen un poco más de carne en el asador y Rusia finalmente se debilita hasta el punto de no solo no poder continuar, sino de estar dispuesta a firmar una capitulación con todo lo que le exijan desde Europa. Imagínense, con todo lo que exija gente como von der Leyen o Kaja Kallas, nada menos. Como diría Julián Guita, esto es más una quimera que una utopía. Este es un poco el resumen de los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en Ucrania, a los que la apuesta europea por el rearme y por el aumento del gasto en defensa vienen a poner un punto y final. ¿Qué pasó? Pasó que hoy iba a ser un gran día para ese conflicto. Hoy la capital de Reino Unido, Londres, iba a acoger una reunión en la que los Estados Unidos iban a presentar a Ucrania, Reino Unido, Francia y Alemania el plan de paz de Trump. Hace unas horas se informó de que el encuentro será de menor nivel, casi que una consulta técnica. Primero se informó de que por parte de Estados Unidos iría el enviado de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, en lugar del secretario de Estado Marco Rubio, y luego Francia y Reino Unido manifestaron que sus ministros de Exteriores tampoco acudirían. Es decir, la reunión fracasó, aunque le intenten dar ahora unos aires de reunión técnica. ¿Por qué? Porque evidentemente Kellogg no iba a negociar nada, sino a informarles de los términos de resolución del conflicto en Ucrania que elaboró Washington. Trump había amenazado en los últimos días con que si no lograba que las partes se pusieran de acuerdo, se retiraría de las negociaciones y pasaría a otra cosa, en sus propias palabras. Parece que ese acuerdo era su última propuesta y a juzgar por la cancelación de la reunión en Londres, evidentemente ni Ucrania ni la Unión Europea están de acuerdo con sus marcos. Eso significa que van a por una nueva escalada bélica. ¿Qué suponía ese plan de paz, Ina? El borrador se filtró en los medios en los últimos días, aunque no fue confirmado por ninguna de las partes involucradas en las negociaciones. El portavoz del Kremlin dijo directamente desconocer los pormenores del documento, pero por lo que publicaron medios como Washington Post o en las últimas horas Axios, nos podemos hacer una idea clara sobre de qué va y sobre los motivos por los que es rechazado. La oferta final de Trump para la paz exige a Ucrania aceptar la ocupación rusa, reza el título del artículo del medio estadounidense Axios, que filtra hoy las condiciones del borrador. Según este medio, el marco del acuerdo es el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía rusa sobre la península de Crimea, anexionada en 2014, y el compromiso de Ucrania de no integración en la OTAN, que por otro lado ya los voceros de la propia OTAN dijeron que eso no estaba sobre la mesa ni cuando se lo prometieron a Kiev en 2008, pese a haberle hecho creer a Kiev durante un periodo considerable que
esa posibilidad existía, algo que por otra parte es lo que nos ha llevado a esta situación, entre otras muchas cosas. Así es. Según el plan de Trump, Rusia obtendría un reconocimiento de jure de la anexión de Crimea, así como un reconocimiento de facto, no oficial, de lo que Moscú llama la situación sobre el terreno. Las regiones ucranianas ocupadas en los últimos 3 años permanecerían bajo el control de Moscú. Estamos hablando de casi toda la región de Lugansk, de las áreas ocupadas de Donetsk, Gerson y Zaporilla. También se plantea un levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos desde el año 2014 y se promete que Ucrania no pasaría a formar parte de la OTAN. Todo un negocio perfecto para Ucrania después de años en los que se le ha incentivado a seguir y a intensificar la guerra y sobre todo después de miles de muertos, muchos de ellos civiles. Y nada mal para Rusia, logra lo que ha estado exigiendo desde antes de la invasión, la neutralidad militar de Ucrania, consolida sus ganancias territoriales y encima logra el reconocimiento del estatus ruso de Crimea y regresa a la economía global, o bueno, a lo que quede de ella tras la guerra arancelaria de Donald Trump. Además, el plan se filtró justo después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reuniera con Putin durante más de 4 horas la semana pasada. Después de esa reunión, Rusia y Ucrania anunciaron una tregua de Pascua, es decir, resulta evidente que hay un visto bueno del Kremlin para estos marcos de acuerdo. Sí, como para que no lo haya con todo lo que saca Rusia, que se ve como la gran vencedora, más allá de haber sacrificado también a decenas o cientos de miles de jóvenes en el campo de batalla, y por ello se sobreentiende que los altos funcionarios de la UE, como Ursula von der Leyen o Kaja Kallas, no estén muy felices con estos marcos. Pero la pregunta es, ¿qué obtiene Ucrania de este acuerdo? Claro, sigamos con el borrador. En primer lugar, destacaba el medio ucraniano Strana, Ucrania conserva su soberanía sobre el resto de los territorios. Faltaría más, diríamos por aquí, pero precisamente por eso cito al medio ucraniano, nada sospechoso de prorruso, que lo destaca entre los primeros puntos: soberanía sobre el resto de los territorios. El texto señala también, el texto del acuerdo, que Ucrania recuperaría la parte de la región de Kharkov que Rusia tiene ocupada y que también podría formar parte de la Unión Europea. En cuanto a las garantías de seguridad, uno de los puntos que hizo fracasar el acuerdo de 2022, el documento es impreciso respecto a la participación de Estados Unidos. Menciona un grupo ad hoc de estados europeos y no europeos que asumirán las operaciones de mantenimiento de la paz en el país, pero vete tú a saber quién aceptará desplegar a sus pacificadores sin el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Al mismo tiempo, y eso sí que es un plus para Ucrania, el proyecto no supone ningún tipo de limitaciones al número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, algo que Moscú intentaba promover en el famoso y frustrado Acuerdo de Estambul al que antes hacíamos referencia. Además, se garantiza el paso sin obstáculos por el río Dnieper, que corre a lo largo de toda la línea del frente, y luego se promete una asistencia para la reconstrucción del país, aunque sin detallar de dónde vendrá la financiación ni la cuantía de la misma. Estados Unidos también gana, obviamente, además de dejar la seguridad de Ucrania en manos de Europa, se quedaría con el control de la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, que suministraría electricidad tanto a Ucrania como a Rusia, y firmaría el famoso acuerdo de minerales con Ucrania, que supone la explotación de recursos ucranianos por las empresas de Estados Unidos. Vuelvo a citar el medio ucraniano Strana, que dice que aunque el acuerdo parece dar grandes concesiones a Rusia, no puede ser visto como una propuesta de capitulación de Ucrania. Básicamente propone parar la guerra casi en la línea del frente, que es de lo que vienen hablando los voceros estadounidenses hace tiempo. Claro, esta propuesta choca con los objetivos declarados de Ucrania, que hasta el día de hoy contemplan un retorno a las fronteras de 1991, y también con los de Europa de luchar hasta la victoria total o hasta el último ucraniano. Objetivos bastante maximalistas, ¿no? Cuando los detalles del plan se filtraron, Washington Post publicó que las presiones a las que estaba sometido Kiev por parte de sus aliados occidentales eran sorprendentes. Zelensky no tardó en salir a aclarar que Ucrania no reconocería a Crimea como parte de Rusia y que sus enviados a Londres solo tienen mandato para firmar un cese al fuego. Por ello, la reunión se pospuso, básicamente porque ni la Unión Europea, ni Reino Unido, ni Ucrania quieren aceptar esta paz, que claramente nada tiene que ver con la paz justa de la que vienen hablando desde hace años.
¿Y ahora qué? Bueno, pues Estados Unidos quiere congelar la guerra en la línea del frente, hacer concesiones a Rusia, apuntarse a una victoria diplomática en los primeros 3 meses de presidencia de Trump y centrarse finalmente en otra cosa. La Unión Europea y Ucrania consideran los términos propuestos por Estados Unidos injustos, así que muy probablemente de todo lo enumerado, Estados Unidos se vaya a tener que conformar únicamente con esto último, centrarse en otra cosa. Tal y como amenazaron Trump y Rubio, decía Naya Sanzo, que ese pasaremos a otra cosa no significa únicamente que Estados Unidos se centre en otras regiones más estratégicas del planeta, sino que dejará de interesarse por cuál es el destino de aquella de las partes que considere que ha rechazado la paz. ¿Y qué pasa si consideran que Kiev rechaza negociar? Pasa el corte de suministro de material militar e inteligencia. Esto lo tendrá que asumir ¿quién? Europa. De hecho, la corta pausa de suministro de inteligencia y armamento después de esa famosa pelea en el despacho Oval fue suficiente para que el Instituto para el Estudio de la Guerra alegara que esa fue la causa del colapso del frente de Kursk. Eso también lo recuerda Naya Sanzo. ¿Puede compensarse la pérdida definitiva del apoyo estadounidense con el aumento del suministro europeo? Ucrania quedaría expuesta especialmente a la aviación y a los misiles rusos y podría sufrir también por la falta de capacidad industrial europea en la fabricación de munición de artillería. Aunque la Unión Europea le anime a Ucrania a seguir, parece que de momento no es capaz de paliar las consecuencias de la retirada del apoyo de Estados Unidos. A fin de cuentas, la Unión Europea le ofrece a Ucrania seguir aguantando y seguir poniendo muertos en el asador. A ver si se acaba el mandato de Trump, regresan los aliados y se reactiva todo esto de nuevo y a ver si Rusia se debilita definitivamente. Este es el plan de la Unión Europea. Y el plan de Zelensky, cualquier plan que garantice su supervivencia política y personal, básicamente. Y esta está atada a la continuación de la guerra, claro. Lo que vemos a lo largo de esos 3 años es un patrón que se repite constantemente. Cada nuevo acuerdo para Ucrania resulta menos ventajoso que el anterior que ha rechazado. La guerra podía haberse evitado antes de 2022 y en abril de 2022 se podría haber congelado en unas condiciones muchísimo más favorables. Pero prefirieron seguir o se les instó a que lo hicieran. La continuación supone más muertos y más pérdidas territoriales. Nada más. Lo pagará la Unión Europea, lo pagaremos todos nosotros y mientras todos los que asusan la guerra seguirán en sus casas tranquilamente ganando dinero y viéndolo todo desde su sillón, tanto en Europa como en Rusia, y eso ya ha quedado suficientemente claro. Pues sí, compañera, muchas gracias. Hola a todos y todas. Me paso por aquí porque he estado viendo últimamente en las redes sociales que los fachas y también algún progre están muy enfadados porque Pablo Iglesias está queriendo ampliar la taberna Garibaldi. Así que desde aquí quería animaros a que le apoyéis, a que apoyéis este proyecto, porque necesitamos muchas más tabernas Garibaldi. Necesitamos sobre todo que la gente de izquierdas, como diría Rajoy, haga cosas en España. Parece que se puede ser de izquierdas en España, pero no hacer cosas. No se puede montar un negocio, no se puede montar una tele y, por supuesto, no se podía estar sentado en el Consejo de Ministros si piensas como nosotras. Así que contribuye, súmate al proyecto y, sobre todo, querrá bien, porque querrá bien significa que vamos bien. Hoy contamos con Olga Rodríguez, periodista internacional. Muchas gracias, Olga, por atender a la base. Un placer estar. Pues nos gustaría mucho escuchar tu análisis, tu opinión sobre estas últimas noticias en torno al rearme que hemos conocido ayer. Bueno, yo creo que merece la pena recordar algunas cuestiones y analizarlas porque vemos que hay elementos importantes que suelen estar fuera una y otra vez de la narrativa, ¿no?, en el debate público. En primer lugar, España es miembro de la OTAN, una alianza militar liderada por Estados Unidos, al servicio de los intereses de Estados Unidos, como se ha demostrado a lo largo de varias operaciones militares en este siglo, en estas últimas décadas. Y lo es en un momento en el que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, quien pretende arrastrar a sus aliados europeos a su confrontación con China, a la que ha lanzado aranceles de tal calibre que en algunos momentos parecían asemejarse a un cuasi bloqueo comercial. Punto 2. El objetivo de Estados Unidos en estos momentos es centrarse en el Indo-Pacífico, en China, área para la que ya el gobierno Biden diseñó una estrategia militar con ese nombre, la estrategia del Indo-Pacífico, que la presentó a finales de 2021,
Para centrarse en China, en su empeño en mantener su hegemonía frente al crecimiento chino, Washington pretende externalizar más sus tareas militares en Europa y también en Oriente Medio, es decir, dejar que recaigan en sus aliados, ya sea Israel en Oriente Medio o ya sea los europeos. El gobierno Trump no está ocultando esto, lo ha expresado públicamente en varias ocasiones, que quiere centrarse en China y que para ello necesita que sus aliados europeos aumenten el gasto militar y se encarguen de este frente. Con estas palabras lo ha dicho, por ejemplo, en más de una ocasión el jefe del Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y están ahí sus intervenciones en la página web de defensa del gobierno estadounidense. Punto 3. Estar en la OTAN, en este momento de gran tensión y violencia en Ucrania y en Gaza, supone asumir un posicionamiento y unas normas, que son las normas que establece por las que intenta empujar Estados Unidos. Estados Unidos, que es el país que ha estado enviando paquetes de armamento a Israel y que es el que apostó por la continuación de la guerra en Ucrania, evitó acuerdos y es el que ahora pretende pasarle la pelota a Europa en este asunto. Estamos en un momento de enorme belicismo y militarismo a nivel global. Y es en este marco OTAN en el que Trump está pidiendo a los aliados europeos un aumento del gasto militar de hasta el 5% del Producto Interior Bruto de cada país. Y lejos de suavizar la cosa, tenemos al actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que aplaude y elogia a Trump por haber sabido ya en su anterior mandato apretar a los europeos exigiéndoles más gasto militar y por insistir ahora con más presión en ello. Rutte es holandés, pero está actuando como una prolongación de Washington, lo que representa bien lo que es la OTAN, el concepto OTAN, ¿no? El secretario general de la OTAN ha dicho que los aliados deben gastar al menos el 3% del Producto Interior Bruto y esa va a ser una cifra que se va a intentar exigir en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en junio en La Haya, a la que van a acudir todos los integrantes de esta alianza militar liderada por Estados Unidos, incluida España. En tiempos belicistas, en el mundo, siempre hay que preguntarse si nos están usando y si nos están mintiendo, porque ya se sabe que la verdad en la guerra es la primera víctima, ¿no? Y en los escenarios de guerra. Estados Unidos quiere usar a sus aliados europeos y en Europa parece que nadie quiere decir dejémonos usar. Punto 4. Hace 7 días exactos, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, viajó a Washington. Se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con su equipo, y allí los representantes del gobierno de Estados Unidos pidieron al ministro español más gasto militar. El ministro español Cuerpo les contestó que España cumplirá con el compromiso ante la OTAN de invertir al menos un 2% del Producto Interior Bruto. 6 días después de esa reunión en Washington, el presidente Pedro Sánchez anuncia un aumento de 10.500 millones de gasto militar y lo encuadra en la exigencia y en el compromiso en la OTAN de llegar a ese 2%. Ese 2% fue la exigencia presentada ya por primera vez en la cumbre de la OTAN de 2014. Estados Unidos pidió entonces un aumento del gasto militar de un 2% del PIB y así se acordó. En 2021 eran 7 las naciones de la OTAN que llegaban o superaban el 2% del gasto militar. Así que en la cumbre de 2022, que se celebró en Madrid, y a partir de ella se insistió en ello con más contundencia. Se empezó a acelerar el proceso. Esa cumbre de 2022 definió a Rusia como amenaza más directa y a China como desafío a los intereses y valores de la OTAN. En el año 2024, Biden celebró que en total 23 países se iban a incorporar próximamente ya al gasto militar del 2% del PIB. España se comprometió a alcanzar ese porcentaje de gasto en el año 2029, pero vemos que ahora, en este escenario de apuesta por el militarismo y en el marco de la OTAN, todo se está acelerando. Punto 5. Esto se produce también en un momento en el que la Unión Europea lanza el programa de rearme de Europa, que contempla un aumento del gasto militar europeo de 800.000 millones de euros, como ha establecido Ursula von der Leyen. No podemos ignorar que el momento en el que Estados Unidos y la OTAN lanzan una campaña para exigir más gasto a los aliados, la Unión Europea lanza una campaña para exigir más gasto a sus 27 miembros, de los que 23 son integrantes de la OTAN. Este es el lugar en el que está posicionada Europa y España en este momento y en el que merece la pena preguntarse, y es necesario preguntarse, si hay voluntad de marcar agenda propia, priorizando los intereses europeos por encima de los estadounidenses, y cuáles son los riesgos de un rearme y de acelerar repentinamente este gasto militar. Porque sabemos que en estos climas de apuesta por la vía militar se suele dejar fuera prioridades, como la inversión en políticas sociales. Es decir, esos 10.000 millones de euros anunciados por Pedro Sánchez para gasto militar podrían haber cambiado la vida de mucha gente si se destinaran
a vivienda y a otros derechos fundamentales. Además, en estas atmósferas y con estos discursos en favor del rearme presentados como inevitables, como único camino, como necesarios e imprescindibles, se apuesta por narrativas de escalada. Se compra material militar para usarlo o para venderlo. Esto es un hecho y esto en sí mismo supone contribuir a una escalada. Y en la propia narrativa se elige tensión, disuasión en vez de distensión. Hay que recordar que sabemos, porque además la historia cercana del pasado inmediato nos lo demuestra, que se sabe cómo empieza una guerra y un escenario belicista, pero no cómo evoluciona. Los riesgos de apostar por la vía militarista son muy elevados. Entonces estamos viendo en definitiva que el crecimiento de China y el desarrollo del multilateralismo a nivel global, con potencias regionales que buscan caminos propios, fuera del paraguas del neocolonialismo estadounidense, son dos aspectos alarmantes ante la mirada de Estados Unidos. Es en este contexto en el que está operando el presidente Donald Trump, que está dispuesto a más tensión con Pekín, a fomentar el militarismo para evitar la pérdida de su hegemonía y para beneficiar a las élites de su país, a las élites del mundo, en detrimento de los intereses de las poblaciones europeas y también de la población estadounidense. Vemos que el derecho internacional está hoy más debilitado que ayer, al igual que la política. Nos están repitiendo que es esta vía militar la única opción y tenemos que preguntarnos, y es necesario preguntarse, ¿dónde queda la política aquí? ¿Dónde queda la voluntad de construir un mundo con más derechos, con más libertades? Porque sabemos que en el marco belicista es fácil justificar retrocesos en derechos y libertades, como estamos viendo ya en muchos países. La política exterior queda escondida de momento en nombre de esta senda militar y con ello se siguen posponiendo idear e impulsar otro modelo posible. Desde la sociedad civil, por tanto, nos toca defender derechos, pedir imaginación y pedir voluntad política. Olga Rodríguez, muchas gracias por ayudarnos a plantearnos las preguntas que necesitamos, que exigen estos tiempos. Gracias por estar hoy en La Base. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Recuerden siempre hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Nos vamos al año 98, clasicazo. Les dejamos con un tema de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Si toleras esto, tus hijos irán después. Hasta mañana.